resultado de la votación es el siguiente. Votos a favor 189, votos en contra 2, abstenciones 0. Y la semana pasada la República de Cuba obtuvo una victoria sin precedentes, 189 votos contra 2, a raíz de lo que fue la reunión que se realizó en la Asamblea General de las Naciones Unidas para analizar los 56 años que ya lleva el bloqueo contra Cuba. Para ahondar un poco en las razones que desembocaron en esta victoria, nos acompaña a esta hora el embajador de la República de Cuba, quien muy amablemente ha venido a nuestro programa, Rogelio Polanco. Bienvenido. Gracias, hermano. ¿Cómo estás, Ori? Un saludo a toda la audiencia de Venezolana Televisión y a tu programa. Cuba nos tiene acostumbrados a cosas que parecen imposibles. Resistir 56 años al bloqueo, lograr la liberación de los 5 héroes y ahora lograr esta victoria de 189 votos que se logró con el voto de muchos aliados de Estados Unidos. ¿Cuál es su lectura de lo que ocurrió en las Naciones Unidas? Bueno, una victoria contundente de un pueblo que ha resistido durante casi 6 décadas ese intento de doblegarlo, de socavar su economía, de acabar con la revolución cubana. Y el milagro, Boris, está en la unidad de nuestro pueblo junto a la dirección revolucionaria, la resistencia y la solidaridad internacional, en no rendirnos nunca y en denunciar ese genocida bloqueo que se nos aplica desde principios de la revolución en todo escenario internacional. Y por supuesto no podía faltar el escenario de la Asamblea General de Naciones Unidas, que es el principal lugar donde todos los Estados miembros, los países del mundo, participan activamente en la política exterior. Allí lo hemos hecho durante 27 ocasiones. Esta fue la vez número 27. Ha venido incrementándose el número de países que han votado a favor de esta resolución, que lo que solicita es la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba, que es la mayor violación de los derechos humanos de todo un pueblo y a su vez el obstáculo más formidable al desarrollo económico y social de nuestro país. Vamos en este momento a las redes sociales porque también tenemos información de interés a propósito de este tema que ha acaparado los titulares de la prensa internacional. Ya lo tenemos en pantalla y dice lo siguiente: habla el historiador Luis García, en exclusiva para 360 en directo, nos ofrece su análisis sobre el bloqueo a Cuba. Vamos a escucharlo. Estados Unidos hacia Cuba, mira, va para casi 60 años de bloqueo inhumano, brutal, que además se reduce en una sola cosa, en la dignidad que ha tenido el pueblo cubano para resistir todo este proceso de asedio político, económico, que Estados Unidos ha planteado. O sea, es inaudito que a estas alturas de 2018, las resoluciones de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, da cuenta pues de lo inhumano del bloqueo. Pero no solamente es el bloqueo en sí, sino que Estados Unidos es uno de los países que se jacta en señalar que son garantes de los derechos humanos. Entonces uno se pregunta, si son tan garantes de los derechos humanos a nivel mundial, ¿cómo es posible que todavía mantengan ese bloqueo oprobioso, brutal, inadecuado, anacrónico? Pero lamentablemente la política imperial es así y siempre va a responder a ese tipo de intereses muy particulares, a decisiones unilaterales. De manera que el pueblo cubano no solamente ha resistido, sino seguirá resistiendo bajo la bandera de la dignidad humana. Estamos escuchando algunas de las opiniones en las redes sociales. Embajador, usted nos ha comentado que han sido 27 las votaciones que se han realizado desde 1992 sobre el tema del embargo a Cuba, el bloqueo a Cuba. Y si bien han sido victorias resonantes, no se ha logrado todavía que el bloqueo ceda. Pareciera que estuviéramos en una especie de juego trancado. ¿Usted lo ve así o podría existir una variación en las próximas sesiones? Yo creo que tiene un alto valor político y moral que 189 países miembros de Naciones Unidas voten a favor de una resolución que le solicita al primer país, desde el punto de vista económico, militar, tecnológico, que levante una medida que se considera ilegal y que va contra el derecho internacional. Eso tiene un gran valor y sobre todo en las circunstancias de este mundo
donde Estados Unidos precisamente se trata de erigir como el gendarme mundial, el policía del resto del mundo, donde desecha cualquier intento de someterse a la legislación internacional, a los organismos multilaterales y, por tanto, el valor de que un país pequeño que ha resistido durante casi 6 décadas le diga a la más importante potencia internacional que debe cesar ese bloqueo, tiene una gran importancia moral y política para todo el mundo, no solo para Cuba. Yo creo que estamos en un momento en el cual cada vez más Estados Unidos se ve solo, no tiene acompañamiento en esta política de bloqueo y por tanto eso genera mayores contradicciones al interior de su sociedad, donde la mayoría de los estadounidenses, la mayoría de la comunidad cubana dentro de ese país está a favor del levantamiento del bloqueo y del establecimiento de una relación normal con un país vecino como Cuba. ¿Se quedó Estados Unidos sin ideas? Yo creo que las ideas de Estados Unidos están a contrapelo de la humanidad. Estados Unidos está hoy en una situación en la cual incluso llega a contradicciones con sus aliados, porque pretende ir en contra de lo que el mundo en su inmensa mayoría ha establecido como los principios del escenario internacional, de la ley internacional. O sea, estamos viendo un Estados Unidos que bajo esta administración pretende resolver los problemas del mundo mediante dictados, mediante la imposición de su política a los demás, y eso genera, por supuesto, una fuerte oposición en el resto de la comunidad internacional. A propósito de esto, el canciller cubano Bruno Rodríguez señaló durante su comparecencia a las Naciones Unidas que la política de amenazas y agresiones de la Casa Blanca genera crisis bilaterales y perjudica no solamente a Cuba, sino a todos los pueblos. Veamos lo que dijo. Debo denunciar que la escalada de pronunciamientos, actos y amenazas del gobierno de Estados Unidos contra Cuba no tienen otro objetivo que conducir a un clima de mayor tensión bilateral y que en esa trama son cada vez más visibles los personajes que cuentan con una larga historia de confabulación para provocar crisis bilaterales. El presidente de la República, Nicolás Maduro, ha señalado que el discurso del canciller cubano es digno de ser reproducido y es digno de ser discutido por el valor de lo que dijo. ¿Cuál es la lectura que usted hace y el valor que ve en el mismo? Creo que es la demostración de la lucha de un pueblo. Es una manera muy conmovedora de decir cuáles han sido los sufrimientos, las penurias, las dificultades que nuestro pueblo ha tenido que enfrentar durante estas 6 décadas, pero a su vez es un discurso que establece cuál es la situación de la resistencia de nuestro pueblo frente a esta política criminal. Pone los ejemplos de cómo se ha evidenciado el bloqueo contra Cuba, expresa cuáles han sido las políticas que Estados Unidos ha llevado adelante durante todo este tiempo para tratar de doblegar a nuestro país y hace la denuncia de una manera formidable, fuerte, firme, decidida, como lo ha hecho nuestro pueblo. La diplomacia revolucionaria de Cuba es el reflejo de la resistencia de un pueblo. Así que estamos todos muy orgullosos del discurso de nuestro canciller, de la manera en que evidenció esa batalla de Cuba y además la forma en que le dijo las verdades al imperio, que es también la voz de los pueblos, porque cuando el canciller Bruno Rodríguez hablaba en el podio de la Asamblea General de Naciones Unidas, estaba defendiendo también una política de principios, una política de los pueblos que durante tantas décadas han luchado contra la ignominia, contra el dictado y contra los intentos de socavar a nuestros propios gobiernos independientes y soberanos. Vamos a escuchar también palabras del presidente Nicolás Maduro, que la semana pasada en la sala José Félix Rivas, del Teatro Teresa Carreño, tuvo la ocasión de realizar un acto conmemorativo de un aniversario más de la cooperación Cuba-Venezuela. Qué felicidad hemos sentido como latinoamericanos, como bolivarianos, como martianos, como chavistas que somos,
la gran victoria que ha tenido Cuba hoy en el sistema de Naciones Unidas cuando ganó con 189 votos una resolución que condena y ordena levantar el bloqueo de manera inmediata que durante 56 años ha habido contra Cuba. ¡Qué gran victoria ha tenido Cuba el día de hoy! ¡Felicidades, Cuba! Enfrentando las maniobras, las presiones, la miseria diplomática del imperio estadounidense. ¡Que viva Cuba! ¡Abajo el bloqueo! Estas declaraciones del presidente Nicolás Maduro obviamente también ocurrieron en un evento que fue realizado por la Cooperación Cuba-Venezuela. Naciones que han logrado cosas que obviamente nadie había hecho. Millones de personas alfabetizadas, cientos de miles de personas que han recuperado la visión gracias a la Misión Milagro y una serie de políticas sin precedentes en la región. Háblenos un poco del balance y sobre todo las perspectivas de la cooperación Cuba-Venezuela. Bueno, acabamos de cumplir 18 años del Convenio Integral de Cooperación. El día antes de este evento, el presidente Nicolás Maduro hacía referencia precisamente al significado de aquel momento en que los comandantes Chávez y Fidel firmaban aquel documento, que no era un documento tradicional, decía el presidente Maduro, era la fundación de una idea nueva de cómo podrían hermanarse dos pueblos, dos gobiernos. No ponía el énfasis en lo comercial, sino en lo humano, en lo que seríamos capaces de lograr dos pueblos cuando ponen su voluntad política en función del ser humano. Y ahí está el éxito de esta hermandad entre Cuba y Venezuela, que hoy llega a 18 años del Convenio Integral de Cooperación. Ahí están las misiones sociales ejemplares del gobierno bolivariano en que modestamente Cuba ha participado con lo que puede brindar, que es con sus seres humanos, con sus hombres y mujeres dispuestos a ir a los lugares más recónditos de la hermosa geografía venezolana y formar miles y miles de médicos y de especialistas en diferentes áreas. Creo que eso nos tiene que enorgullecer a todos. Hemos hecho algo fundacional. A partir de ahí podemos decir que después esa cooperación se llevó a otros países de América Latina y del Caribe. A partir de ahí surgió el ALBA. O sea que tenemos que recordar siempre con una tremenda devoción el hecho de que dos líderes, dos estadistas de la talla de los comandantes Chávez y Fidel hayan tomado la decisión de unirse, de abrazarse como hermanos y como naciones y que hoy podamos presentar tantos logros que son para el bienestar y la justicia de nuestros pueblos. Ya estamos llegando a la recta final de la entrevista y no quisiera despedirme sin que usted le enviara desde su corazón, desde su experiencia de combatiente revolucionario, un mensaje al pueblo venezolano, que al igual que Cuba está afrontando duras batallas en la lucha contra el imperialismo. ¿Qué le dice usted desde la experiencia de combatiente revolucionario? El pueblo venezolano, todo nuestro apoyo, toda nuestra solidaridad. Están dando una muestra extraordinaria de lo que es capaz de hacer un pueblo cuando unido a su dirección, unido como lo están en unidad cívico-militar, con las ideas claras, con un sentido de nación, de patria, están enfrentando una andanada extraordinaria de amenazas y de ataques que pretenden hacer con Venezuela lo mismo que durante todas estas décadas han tratado de hacer con Cuba. Recordábamos en estos días con el presidente Nicolás Maduro que al decir de Fidel, precisamente en aquel momento en que nos visitó Venezuela en el año 2000, decía, si la islita pequeña de Cuba fue capaz de enfrentar al imperio durante todas estas décadas y triunfar, ¿qué no será capaz de hacer el país, el pueblo enorme, gigantesco de Bolívar y de Chávez frente a los intentos por socavar su independencia y su soberanía? Estamos seguros de que el pueblo venezolano, con mayor conciencia, con mayor unidad, sabrá vencer y derrotar esta política criminal que se le hace, que es parte de una política de medidas coercitivas unilaterales que debe cesar contra Cuba, contra Venezuela y contra todos los estados del mundo que pretenden construir un futuro diferente para sus pueblos. Bien, ustedes lo escucharon, Rogelio Polanco, embajador de la República de Cuba, a quien agradecemos la presencia en nuestro programa de 360.